Buenos días a todos. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta presentación. Muchas gracias a los organizadores de ACOA en su congreso de arquitectura hospitalaria, y hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre la humanización de los ambientes hospitalarios. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema de la humanización, calidad y seguridad en los ambientes hospitalarios, algunos criterios de diseño. Esta presentación vamos a ir a tratar rápidamente algunos aspectos de ambientes curativos, que es la humanización, la calidad, accesibilidad a los jardines terapéuticos, el confort, higiene y seguridad, control de infecciones y protección radiológica. La arquitectura de hospitales, más que ninguna otra especialización de la profesión, se refiere a seres humanos, pasando por todas las etapas del ciclo vital de infancia, adolescencia, madurez y ancianidad. La palabra humanización sintetiza todas las acciones, medidas y comportamientos que se deben producir para garantizar la salvaguarda y la dignidad de cada ser humano como usuario de un establecimiento de salud. Esto significa que el usuario está en el centro de cada decisión del diseño, no solo como un productor de requerimientos funcionales, sino como una expresión de los valores humanos que deben ser considerados. Los establecimientos de salud deben programarse partiendo de la propia necesidad de sus usuarios, de sus valores y de su estado existencial, tomando en cuenta los diferentes tipos de usuarios, los grupos etarios, el género, el estado anímico, la condición física, las diferentes patologías y los tratamientos que reciben. La humanización considera la incorporación de los familiares de los pacientes en el ambiente hospitalario, en los cuartos de hospitalización, en las unidades de cuidado intensivo, en las salas de quimioterapia, en los departamentos de emergencia. La importancia de humanizar los proyectos hospitalarios y clínicos es cada vez más discutida y es un tema relevante en el ámbito sanitario, que va mucho más allá de la estética de estos edificios. Es necesario crear ambientes acogedores que promuevan el bienestar de los pacientes, las familias y el personal, reconociendo que la arquitectura puede jugar un papel fundamental en la recuperación y el confort de estas personas en momentos de vulnerabilidad. Vamos a mencionar para iniciar esta charla, se enmarca dentro de la teoría del Planet Tree, que reconoce el rol de la arquitectura como terapia complementaria para un cuidado centrado en el paciente. Reconoce la importancia de los símbolos y mensajes que se comunican a través del diseño y las experiencias humanas con alto contenido emocional que ocurren en los hospitales y su impacto en los pacientes, familiares y el personal. Y por lo tanto promueve la creación de espacios internos y externos que nutren el espíritu. Esta teoría nació pues, en California en los años 70. Un ambiente curativo considera la interacción de los 5 sentidos con el ambiente. Quiere decir, teniendo en cuenta la luz natural, las vistas al exterior, la privacidad, control de la iluminación, control de ruido, accesibilidad, los materiales de construcción, los acabados y el mobiliario, entre otros. Las esperas. Vamos a hablar de los aspectos de los ambientes. Las esperas es una actividad que consume mucho tiempo en los ambientes hospitalarios. Se espera para consulta, para exámenes médicos, esperando el resultado de una cirugía de un familiar o el nacimiento de un bebé, para recibir la quimioterapia, para un familiar que está en la emergencia o en la unidad de terapia intensiva. Por lo tanto, las salas de espera deberían programarse y diseñarse en lo posible con vistas al exterior y con unos acomodos distintos y creativos, de manera que es un espacio muy importante donde las personas pasan mucho tiempo. La exposición continua al estrés físico y psicológico impacta negativamente la salud del personal, de los pacientes y sus familiares, creándole
este estrés. Los ambientes hospitalarios, como la terapia de emergencia, la cirugía, con gran carga emocional, aumentan el estrés y la vulnerabilidad de los familiares y el personal. De manera que recientemente las investigaciones enfatizan en el estudio de los ambientes de trabajo del personal que labora en los hospitales. El diseño ambiental que involucra a enfermeras, personal de apoyo y médicos es uno de los factores críticos que promueve la eficiencia del trabajo en equipo y la comunicación colaborativa. Se deben proveer elementos de distracción como espacios abiertos, principalmente para los familiares y los pacientes que están en esas esperas. Elementos de distracción como acuarios, pinturas, esculturas, fuentes de agua, que colaboran a bajar las tensiones durante estas esperas. Las decoraciones en los hospitales de niños, vemos que el diseño interior, los techos, la fluidez de los espacios, crean una atmósfera que hace sentir a los niños como estar en un libro de cuentos. El tema de elementos de naturaleza desarrollado en el diseño interior de este edificio que les estoy presentando, crea un ambiente educacional y no institucional para los pacientes. Hay decoraciones en los corredores, de manera que se sientan un poco distraídos por el ambiente y no estén pendientes de lo que le está pasando. Inclusión de los elementos de la naturaleza, crear espacios de socialización y también para privacidad, esto reduce las tensiones durante las esperas. Los jardines. Los jardines en los centros de salud son importantes recursos para mitigar el estrés, tanto para los pacientes como para el personal, porque ellos producen una sensación de control y acceso a la privacidad. Soporte social, puede tener movimiento físico y hacer ejercicio, acceso a la naturaleza y distracciones positivas. Todo esto son los principios de la biofilia que se ha estado últimamente trabajando, introducido por Roger Ulrich, ya desde los últimos años del siglo pasado. Sin embargo, desde hace muchos años, pues desde el pasado, ya se sabe los efectos que tiene la naturaleza en la mente y en la salud de las personas. Un jardín sanador es un espacio natural dentro de un centro de salud, diseñado específicamente para promover y mejorar el bienestar de la comunidad hospitalaria. Observar un jardín puede acelerar la recuperación de una cirugía, de infecciones u otros malestares. Ya hay muchas investigaciones que comprueban estas observaciones. Los jardines producen reducción del estrés en pacientes, los familiares, los funcionarios, la mejoría del humor y de la calidad de vida. Esto me recuerda en una oportunidad que yo estuve visitando un hospital en Asia. Las enfermeras estaban a la hora del mediodía, a la hora de su almuerzo, pues haciendo tai chi en el patio. Y bueno, y generalmente haciendo entrevistas en las emergencias. Por ejemplo, le he preguntado en esas entrevistas a los médicos cómo hacen después de salir de trabajar en un caso muy difícil y generalmente, por lo menos en nuestro hospital universitario, recuerdo que decían, bueno, salen a los jardines a caminar un poco para bajar el estrés y poder atender el próximo caso. Bueno, los jardines interiores ya los vemos en muchas formas que sirven de distracción y para ejercicio y caminar. En cuanto a los aspectos socioculturales, podemos considerar las necesidades de los familiares que permanecen durante días y noches acompañando a los pacientes y deambulan por el hospital. Aquí puedo mostrar este ejemplo del Hospital Universitario de Maracaibo, que es una ciudad cerca de una comunidad de los Guajiros, que vienen de lejos y a traer a sus pacientes y se quedan en el hospital en los alrededores hasta que su paciente sale.
De manera que esto fue una oportunidad que estando allí, esta emergencia estaba en remodelación y le diseñaron un espacio especialmente abierto por el exterior para que ellos pudieran permanecer con pues algunos servicios inmediatos. También podemos observar en estos hospitales grandes, como el caso del hospital universitario nuestro, donde vienen personas de muy lejos, personas que vienen en transporte público y traen para permanecer ahí hasta que su paciente se cure, de manera que estas personas pues ameritan pues algún tipo de atención donde pasar esos días ahí. En esto de los aspectos culturales podemos mencionar la incorporación de la cosmovisión de los pueblos originarios, como es el caso de estos hospitales que se han hecho en Chile últimamente, que la tradición arquitectónica de la cultura mapuche está reflejada en elementos para la atención de la medicina autóctona, tales como la ubicación de accesos, cabeceras de cama, área ceremonial y monumento ritual para el tratamiento de enfermedades, de manera que lo vemos reflejado esas necesidades de su cultura en el diseño de las edificaciones. También tenemos estos otros espacios, por ejemplo, este centro de cirugía ambulatoria en Uganda, que se ganó un premio de la Academia del Instituto de Arquitectos de Estados Unidos en el 2020, donde esto es una edificación adaptada al clima, con elementos naturales, y donde se producen los espacios para reunión abiertos. También tenemos este otro proyecto en el Hospital Rural en Bangladesh, que acaba de ganar un premio también en el 2021 por su excelencia en el diseño y el impacto social, que destaca la iluminación y ventilación natural, además de recolectar el agua de lluvia, y con estas técnicas sostenibles crea un ambiente acogedor y humano. Este espacio contribuye a reducir la ansiedad de los pacientes y familiares. ¿Cuáles son indicadores, algunos indicadores de calidad de una edificación? Pues podemos, siguiendo los principios de Vitruvio, como es la estructura, manipulación de los materiales, la funcionalidad del espacio y el significado y el impacto en los sentidos, efectos y en la mente, lo que es la belleza, de manera que estos son principios básicos del diseño. También la certificación y calidad. La certificación define el cumplimiento de los requerimientos exigidos para cada nivel de atención, teniendo en cuenta los distintos tipos y categorías de establecimientos, sean estos ambulatorios, hospitales generales, centros de referencia o de especialidades, como tenemos aquí estos ejemplos de este centro ambulatorio de segundo nivel o un centro de especialidades de tercer nivel de atención. La calidad espacial. Tenemos una acotación de Mardel Chiplin, que es una investigadora en este tema, donde menciona que el diseño es un matrimonio entre el arte y la ciencia. Por lo tanto, se debe crear un diseño socialmente significativo, porque la connotación simbólica del espacio también es funcional, porque produce una utilidad social de ese espacio. Por lo tanto, se debe elevar el nivel de indagación del diseño para mitigar la condición de miedo, separación, enfermedad, de dolor y sufrimiento, adaptar el diseño a las necesidades subjetivas de los usuarios, como son sus valores, sus costumbres, sus hábitos. Por lo tanto, no es simplemente seguir modelos de tipología ya utilizadas, sino analizar la cultura y de dónde vienen los usuarios y cuáles serían los aspectos para tener un tipo de atención, de acogida del espacio hacia sus necesidades. Aquí tenemos un ejemplo, este es un hospital muy grande en Caracas, donde esta es la entrada hacia la consulta externa, que es una especie de bulevar, y así lo llaman, y atraviesa todo el hospital con ciertas actividades distintas alrededor de esta, es una calle prácticamente, o este tipo de este centro de salud también,
que les da acogida de esta manera con estos tratamientos en grupo. En este sentido de la calidad espacial, quiero mencionar el caso de esta paciente de cáncer llamada Maggie. Era una señora inglesa que tenía cáncer y ella decía que las instituciones frías y estériles donde los pacientes con cáncer reciben el tratamiento no pueden brindar a las personas la calidez y el apoyo que necesitan en estos tiempos difíciles. Ella, al fallecer, ¿verdad? Escribió un libro donde decía que se deben satisfacer las necesidades existenciales más allá de las espaciales, porque ¿cómo puede un espacio contribuir a nuestra sensación de tranquilidad, calma, espíritu, esperanza e inspirarnos a luchar por nuestra propia vida? Después de que ella falleció, como estaba vinculada al gremio de los arquitectos, muchos de sus amistades, famosos arquitectos, donaron algunos diseños de estos centros que se han llamado los centros Maggie, que están dispersos hay como entre 15 y 20 ya construidos en Inglaterra, ¿verdad? Donde es una edificación muy acogedora, sí, ubicada afuera, en los predios del hospital, pero afuera, donde su principio es que todo lo que ves está diseñado pensando en ti. No verás un mostrador de recepción, ni carteles en las paredes, ni placas con nombres, ni uniformes. Tampoco hay relojes, ya que queremos que sientas que puedas quedarte todo el tiempo que necesites y volver tantas veces como quieras. Encuentre un espacio para tomar un momento de tranquilidad o hablar con nosotros y siempre serás bienvenido. La idea de estos centros es crear espacios cálidos y acogedores donde las personas pueden ir allí y se sientan acompañados en su tratamiento. De manera que si reconocemos los valores del lenguaje en la arquitectura, por eso debemos reconocer su carácter persuasivo y psicológico, que no solo denuncia la función, sino que estimula, inhibe y en cierto modo induce determinadas conductas. La accesibilidad es un criterio muy importante y promueve la circulación sin barrera, anchos de puertas y pasillos, barras de soporte en los baños, mobiliarios para personas en sillas de rueda y de baja estatura, que se adapte para todo tipo de usuario, como por ejemplo también que tenga rampas y barandas, códigos de alarma para los invidentes, el ancho de pasillo de doble circulación para camillas, sillas de ruedas, carritos de equipos e instrumentos con ancho de 2 metros, 2,40. Considerar las diferentes condiciones de las personas, que pueden ser condiciones físicas temporales o permanentes. Las personas de diferentes tamaños, también incluyendo para todo lo que es el mobiliario externo y el equipamiento, accesibilidad para los pequeños, adaptarse a sus necesidades, a sus tamaños, y también para los que vienen acompañados a los baños, proveyendo baños familiares. La orientación es un criterio también muy básico y proveer a fácil orientación y acceso, las vistas al exterior, iluminación natural, corredores jerarquizados, pasillos con ventanas para procurar esa orientación, zonas temáticas, áreas diferenciadas con colores, considerando que los hospitales son edificaciones muy grandes. Podemos tener de 20,000, 40,000, 60,000 metros cuadrados. Son edificaciones bien complejas. Si es algo fundamental, es la orientación para los visitantes, para los pacientes, para que no se sientan perdidos. Tal como una pequeña ciudad, los hospitales tienen avenidas, calles y callejones, y su jerarquización viene de acuerdo a la cantidad de usuarios que se movilizan en estos pasillos. Por ejemplo, puedo ponerles ahí en el hospital universitario, eh, se considera que todos los días entran de 2,000 a 3,000 personas.
Entonces, para movilizar eso es una planificación de todo este tipo de sistemas de circulaciones, ¿verdad? De separar las circulaciones verticales para sensores de camilla, ascensores para alimentación, para el personal, para la basura, etcétera. Circulaciones diferenciadas en todas las unidades internamente, de separar circulaciones técnicas de la circulación pública, como en este caso, donde hay que tener en cuenta que las contaminaciones, entonces se entra a través de un filtro con una técnica séptica, como en este caso de una unidad de terapia intensiva de neonatos. La entrada controlada para el cambio de la vestimenta, pues, y dejar las cosas aquí, la limpieza y pasa al interior. La señalización electrónica, bien sea o carteleras de información, de todo tipo de señalización para que las personas puedan moverse, y es lo que se ha llamado el wayfinding, que es una de los aspectos muy importantes, conseguir el camino y orientarse cuando se entra en una edificación de la magnitud de un hospital. En los pasillos, la iluminación natural y las vistas de la naturaleza ayudan a la orientación en los pasillos. Cabe mencionar, ahí en el hospital universitario donde yo voy con mucha frecuencia, el pasillo no tiene, las ventanas son altas y nunca, siempre me equivoco si me voy de un lado o del otro, porque no hay nada claro que te pueda orientar hacia dónde. No es lo mismo tener una visual que uno puede orientarse con las vistas exteriores. La iluminación debe adecuarse a los requerimientos de los pacientes, los niveles de luz apropiados, la iluminación individuales focalizadas para procedimientos y exámenes, y la luz indirecta para la iluminación general y la luz natural de las ventanas exteriores. Aquí tenemos el caso de esta unidad de cuidados intensivos que tiene iluminación natural directa para producir también el contacto con circadiano, pues las horas del día. Y las instalaciones ya puntuales para cuando se hay que hacer un procedimiento a cada cama. En unidades de cuidados intensivos y áreas de trabajo se debe tener iluminación natural para mantener este contacto del ciclo del día. Iluminación y ventilación natural en las salas de hospitalización. Ejemplo, tenemos en estas grandes salas del hospital universitario, donde tenemos salas de hospitalización general de 14 camas, donde cada cama tiene una ventana y una puerta hacia el pasillo perimetral, y donde la pared de la cabecera está escalonada para darle privacidad a cada puesto. Pero todas estas hospitalizaciones, este es un hospital de 1.200 camas, esto es ventilación natural. Aquí lo tenemos, el hospital universitario está integrado en ambientes de la naturaleza y produce la ventilación natural, integración al clima y jardines alrededor. Hay áreas de trabajo con ventanas y claraboyas, estas áreas que son internas muchas veces, procurar que tengan ventanas para que el contacto hacia el exterior, porque estas personas pasan todo el día trabajando, y pues esto le ayuda a bajar el estrés y reducir la sensación de encierro. Siempre que sea posible, también se le puede hacer este tipo de claraboyas sanitarias. Un espacio sanador proporciona niveles de confort que reducen el estrés y proporciona un ambiente que permite desarrollar una práctica médica con comodidad y precisión, por la tranquilidad también. Un ambiente curativo promueve la recuperación de los pacientes, reduce el estrés y mantiene la mente alejada de pensamientos negativos. Bueno, esto es una maravilla, este tipo de ubicación
con jardines alrededor. Y aquí tenemos este ejemplo también de una unidad de cuidado intensivo del Hospital Cardiológico Infantil en Caracas, que están todas las unidades con esta vista externa. Las cortinas divisorias producen la privacidad, separación entre cama y cama, y promueve la interacción entre el paciente y sus familiares. También promueve, a pesar de que estos ambientes cuando son así, con el puesto de enfermera para poder tener el control de todos los pacientes y la observación, la, la, la previsión pues, de tener privacidad le permite de que puedan descansar y recuperarse más rápido los pacientes. Debemos mencionar cuáles son algo de higiene y seguridad. Los principales riesgos hospitalarios son las fuentes de infecciones, los focos de contaminación y los accidentes. Las fuentes de infección son los humanos y los animales. Los focos de contaminación son los ambientes y los objetos físicos. Los desechos, por ejemplo, son focos de contaminación. La principal vía de diseminación de infecciones es el aire. Y los accidentes están relacionados principalmente con la estructura física y con las condiciones de estrés, y producen caídas y los errores clínicos. Entonces, mencionamos rápidamente qué son las infecciones. En un ambiente hospitalario, existen muchos microorganismos patógenos que son transmitidos a través del aire y constituyen el principal medio de transmisión de infecciones a los usuarios, por lo cual es importante separar las zonas en zonas restringidas, semirrestringidas, y que son zonas asépticas, ¿verdad? También separar la ruta y transporte de los desechos y material contaminado y la circulación del aire acondicionado, lo que son presiones negativas, los filtros, el barrido. De todo esto tuvimos recientemente la experiencia con la pandemia del COVID, ¿verdad? Que todo lo que, la separación de los pacientes que estaban infectados para que estuviesen aislados. No entramos en mucho detalle porque no tenemos tiempo en esta. La protección radiológica de las radiaciones ionizantes, debemos mencionar que las radiaciones que producen estos equipos se propagan en 6 superficies, en todas las direcciones, de manera que son 6 caras para proteger, por lo cual generalmente se ubican en sótanos, además de que los equipos son pesados. Se ubican generalmente como al final de las circulaciones y en sótano, para no tener necesidad de tener que proteger todas las direcciones. Este es un ejemplo de este servicio de radioterapia italiano. Y este otro para donde la protección, ¿verdad? Se ubican estos equipos en unos búnker con paredes de que tienen piso y techo de 1,30 m de espesor, en este caso de concreto armado, para la protección contra las radiaciones ionizantes de los rayos gamma que produce este CyberKnife, ¿verdad? Este es un equipo que es muy voluminoso y pesado, pesa 1,5 toneladas y de una gran potencia, de manera que esto tiene que estar aislado, metido en una construcción de esta magnitud. En relación al control de las contaminaciones, esto puede ser procurado por el diseño separando las circulaciones. Aquí tenemos el caso de, esta es una unidad de quemado, donde los pacientes tienen que estar aislados y se proveen corredores perimetrales para los visitantes. Hoy en este caso tenemos corredores perimetrales para el material sucio, porque estas son las partes de atrás de los quirófanos. Todo el material sucio que sale de quirófano circula por un corredor también para material sucio. Aquí tenemos otro ejemplo del control de la contaminación ambiental y de las infecciones en este centro de oncología y hematología, y esta es una unidad de grandes quemados en Bolivia,
donde aquí están las habitaciones de los pacientes que permanecen mucho tiempo inmunosuprimidos. En este caso, por el trasplante de médula ósea, estas habitaciones son privadas con aire acondicionado individual y tienen paredes de vidrio hacia la galería de visitantes, tienen una vista panorámica hacia el exterior y esta galería está conectada con las habitaciones a través de los intercomunicadores donde se pueden comunicar pues, con sus pacientes. Aquí tenemos un ejemplo de esta unidad de trasplante médula ósea, se construyó en el 2013, donde podemos ver las habitaciones internas, se entra a través de un filtro y esta es un área interna restringida donde se hacen los procedimientos, están las habitaciones y el corredor de visitante externo, de manera de que estén aislados. Los materiales de acabado también ayudan en lo que es de la seguridad y de la higiene. Los materiales de acabado deben permitir una fácil limpieza y resistencia al crecimiento de bacterias. Los revestimientos de piso de caucho reducen el ruido de las pisadas, los movimientos de equipo, al igual que los techos acústicos. Aquí tenemos ejemplos de lavamanos de acero inoxidable que permite una buena limpieza, la utilización reciente del cobre para manillas y barandas de las camas. En este caso tenemos este ejemplo donde todo el piso y paredes es de una unidad de trasplante de médula, todo es de vinil y los acabados de piso con esquinas redondeadas, todo para procurar una limpieza. También la limpieza requiere tener a lavamanos accesible para lavarse las manos entre consulta y consulta entre todos los ambientes donde se visita a los enfermos para prevención de las infecciones. Aquí le puedo mostrar esto. Esto está en un hospital en los Estados Unidos, donde, en todas las pasillos donde le dice, ayúdeme a ayudarle, prevenga infecciones, lávese las manos. Y las personas, los pacientes, pueden preguntarle a cualquiera que lo vaya a tocar si se lavó las manos. Manos limpias salvan vidas. También muchas veces vemos hospitales donde ubican los lavamanos dentro de espacios y no son accesibles. Deben estar bien accesibles para procurar que se laven las manos. Aquí tenemos en este ejemplo un departamento de emergencia en una clínica pequeña o en esta unidad de cuidados intensivos neonatal con el lavamanos en todo el medio. Una reflexión final para esta charla. Podemos decir que el futuro nos presenta la necesidad de enfrentar la transformación de los hospitales, adecuándolos a los cambios en el conocimiento y la transformación de las sociedades, lo cual no es solamente científico, sino es también humano. Mediante el diseño se puede mejorar la calidad de vida de los usuarios, sean estos pacientes, personal o visitantes. Y finalizo con unas palabras de Carlos Raúl Villanueva, quien fue el arquitecto venezolano más prominente del siglo XX, profesor y fundador de la Facultad de Arquitectura de la universidad donde yo trabajo. Decía que la arquitectura es acto social por excelencia, es arte utilitario, como proyección de la vida misma, ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Para ella, la forma no es lo más importante, su principal misión es resolver hechos humanos. Muchas gracias.